Vamos a hablar un poquito sobre la educación cristiana y su quehacer teológico. ¿Estamos? Ya hasta ahora hemos visto un poquito, recuerden la introducción. La introducción que hice en algunos aspectos dije, cuando Dios educó, cuando Dios enseñó a Adán y Eva, le enseñó lo bueno, ¿cierto? Lo que había que hacer. No necesitaba Adán y Eva conocer acerca de lo que no era, del mal. Pero cuando vino la tentación, Satanás obviamente le dijo, si comes, si desobedeces, entonces sabrás, ¿qué debes saber ahora? Tanto el bien como el mal. Por eso nosotros, como metodología, estamos hablando de la educación cristiana que glorifica a Dios, pero nos corresponde, por estar en un contexto de mundo caído, también conocer la educación que no glorifica a Dios. Por eso, la justificación de mirar cuáles eran los fines de la educación griega, los fines de la educación medieval, los fines de la educación moderna, los fines de la educación contemporánea. Nos corresponde saber un poco sobre aquello que se enseña que no es a favor de la gloria de Dios. Entonces, ahora entramos un poquito más en la parte teológica de la educación cristiana y su quehacer teológico. Tenemos, si quieren, por favor, ir conmigo a las Escrituras y encontramos en Génesis la base de la educación teológica o de la educación cristiana, teniendo en cuenta, por favor, que no seamos reductibles en esto, diciendo, esta es la educación cristiana y esta es la educación secular. Ya dije al principio que todos los contenidos del saber están incorporados, están inmersos, han sido dados en lo creado por Dios. Está claro, ¿no? Que a ellos van personas que no quieren ni pueden glorificar a Dios, pero se sirven de esos contenidos. Eso lo dije al principio. Pero aquí ya estoy un poco centrándome en lo que es la educación o el quehacer de la educación teológica. Tenemos algunos pasajes bíblicos que vamos a pensarlos a la luz del tema, pero primero vamos a las Escrituras. En Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1. ¿Cuáles son los elementos que están presentes en la educación teológica? ¿Cuáles son los elementos que dan contexto a los contenidos de la educación cristiana? ¿Lo alcanzan a pensar? ¿Qué dirán ustedes? Enseñar la Biblia. ¿Pudieran pensar eso? El quehacer de la educación teológica o cristiana. ¿Cuáles son los elementos que dan contexto a los contenidos que debemos enseñar? ¿La Biblia? ¿La Biblia y qué más? Bueno, muy bien. Vamos a ir, para no demorarlos tanto, a Génesis capítulo 1. Y para no buscar tanto en las Escrituras, al versículo 1. Aquí en el versículo 1 quiero mostrarle cuáles, por favor, quiero responder a la pregunta, ¿cuáles son los elementos que dan contexto a los contenidos de la educación teológica? Voy a leer el pasaje. En el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está el punto. Ahí están los elementos que dan contexto a los contenidos de la educación cristiana. Primero es el tiempo. El tiempo.
Si no hay tiempo, no hay memoria histórica. No hay registro de los actos providenciales de Dios. ¿No es así? El tiempo. O sea que una educación teológica no debe pretender novedades, sino que una educación teológica debe abarcar no solamente lo inmediato y lo mediático, sino también todo lo que hace parte de aquello que está presente desde el principio de la creación, es decir, el tiempo. O sea que tenemos contenidos antiguos, pero no anticuados. Todavía podemos enseñar desde Génesis. ¿Cuál es el primer elemento entonces? El tiempo. El tiempo nos da contenido. Y si ustedes se dan cuenta, algunas de las predicaciones de Esteban en los libros de los Hechos, en los Salmos, se hace una predicación e incluso una oración narrando los eventos providenciales que Dios ejecutó a favor de sus propios planes. ¿No es así? El tiempo. Siga leyendo otra vez y descubren algo más allí. Y el pasaje está sencillo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué otra cosa ven ustedes allí? El origen. No, el origen va dentro del tiempo. Ahí está. Son tres. El primero es el tiempo. El segundo es la materia. ¿Dónde ve usted la materia ahí? ¿En dónde? ¿En dónde ve la materia? ¿En el concepto de qué? En el concepto de cielos y en el concepto de tierra. Ahí está la materia. ¿Notamos? Ahí está la materia. ¿Y dónde ven que es el tercer elemento? El espacio. ¿Cuáles son? Repito, ¿cuáles son? Esta es la pregunta que estamos respondiendo en cuanto al quehacer teológico de la educación cristiana. El quehacer, es decir, lo que debe hacer, lo que debe enseñar, de dónde lo busca, de dónde se sirve. En Génesis capítulo 1 nos dan tres elementos que dan contexto a los contenidos que debemos enseñar. Entonces, el primero es el tiempo, el segundo es, que puede ser el tercero, pero decimos el segundo es la materia y el tercero es el espacio. ¿Estamos? El espacio. Así que esto es interesante. Voy a explicarlo. Por ejemplo, vamos a hablar de la materia. ¿Cómo justificamos nosotros de la materia? Pero no piensen el concepto materia como pensaban los griegos. Ellos decían que la materia era algo malo. El espíritu, el alma era buena, pero la materia era mala. Y de este concepto se tomaron algunos cristianos diciendo que había que ayunar mucho para mortificar el cuerpo, ¿no? Eso es totalmente desfasado, sesgado, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, vamos a mirar el concepto de la materia aquí. Hay un salmo y es el Salmo 19. ¿Notamos? El Salmo 19. Teniendo en cuenta este primer elemento que da contenido, que da contexto de donde debemos sacar los contenidos, la materia, ¿qué es lo que dice el Salmo 119? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿de qué estamos hablando aquí?
¿De qué estamos hablando? ¿De qué elemento estamos hablando? Del espacio, y estamos hablando también de la materia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Notamos? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Un día emite palabra a otro día. ¿Aquí qué estamos viendo? El tiempo. Había visto este Salmo 19 de esta manera, ¿verdad? A veces lo que hacemos de este Salmo 19 es decir, la primera parte del Salmo habla de la revelación general y la segunda parte del Salmo habla de la revelación especial. Y separamos el Salmo diciendo, la revelación general es todo lo creado y la revelación especial es la palabra de Dios. Estamos haciendo una división allí en cuanto al quehacer teológico de la educación. Dicho de otra manera, tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, en cuanto a quehacer, en cuanto a oficio, en cuanto a función, abarcar el término de educación desde la revelación general y la revelación ¿qué? Especial. Ahora bien, hay que hacer una salvedad. Si yo empiezo a enseñar sobre el espacio, sobre los eventos del tiempo, sobre las cosas que se suceden, sin el principio regulador de las escrituras del Espíritu, por supuesto que estoy enseñando solo materia sin Dios. Pero también debo enseñar lo creado. Lo creado lo debo enseñar, no solamente cuando usted va a la Biblia. Voy a poner un ejemplo concreto. Vamos a buscar un texto súper conocido. ¿Cuál es el texto que ustedes y yo nos aprendimos cuando el Señor nos trajo a su redil? Díganmelo. ¿Juan qué? Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted dónde abarca ese texto? ¿En qué contexto? En el contexto histórico redentor de la salvación, ¿o no? Usted simplemente lo pone a dialogar, lo empieza a entender, a asimilar en cuanto al propósito de salvación de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo usted allí? ¿Cuál es el ejercicio de educación que está haciendo usted allí? Usted está viendo la obra de Cristo solamente. ¿En qué contexto? En el contexto salvífico de la salvación. Usted está haciendo a Cristo solamente un redentor, pero Cristo no es solamente un redentor. Si no se entiende que Cristo es y por quien Dios creó todo, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos de alguna manera reduciendo la educación a una especie de salvación. Y eso lo hacían los de la Edad Media. ¿Saben qué hacían ellos? Ellos se educaban buscando relacionar al ser humano con una necesidad de salvación. Es decir, la educación estaba relacionada a la necesidad de salvación. Y cuando usted toma Juan 3, 16 y solamente lo enfoca al Cristo que murió y quien fue dado por el Dios Padre para que muriese en la cruz por los elegidos del Señor, sí, esto es cierto. Pero resulta que Cristo, antes de ser redentor, está en el contexto del mundo creado. ¿No es así lo que dice Pablo en Colosenses? En Él fueron creadas todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. O sea que lo que estamos diciendo aquí es que Cristo es
justamente el eje central, no de un plan redentor, sino de un plan creador en general del Señor. ¿Saben qué hemos hecho nosotros en la iglesia? Presentar a Cristo solamente como el Redentor, como el que vino a pagar el pecado nuestro. Y si creemos en Él, entonces seremos salvos. Bueno, eso es cierto en la medida que el Señor lo hace. Eso es cierto. Pero realmente una educación que solamente presenta a Cristo en estos términos y no en los términos que ya leímos en Génesis, en el contexto del tiempo. O sea, ¿Cristo estaba presente en el contexto del tiempo antes del pecado? Sí estaba presente. Las cosas en Él se sucedían y las cosas en Él eran y las cosas en Él hallaban su sentido y su propósito en cuanto a la creación de Dios. Entonces, cuando se dice una educación cristocéntrica, es una educación donde Cristo es el eje, el fundamento vital de todo lo creado, no como un plan meramente de salvación, sino como un todo en el mundo de Dios. ¿Eso se está entendiendo? Os repito varias cosas. Lo que estoy diciendo para volver a Génesis es, en el principio creó Dios, pero cuando se dice Dios creó, Pablo nos los aclara en Colosenses. Las cosas fueron creadas en Cristo, ¿verdad? Las cosas fueron creadas en Cristo. Las cosas habían de subsistir antes del pecado en Cristo. Y todas las cosas habían de dar gloria a Cristo por quien fueron creadas. O sea, aquí estamos hablando de Cristo. Y después del pecado, las cosas seguían teniendo su sentido en Cristo Jesús. O sea que el quehacer teológico aquí es presentar la gloria del Hijo de Dios en el contexto del tiempo, en el contexto de lo creado y en el contexto en que estamos habitando. Es decir, en el espacio. A menos que usted quiera vivir en Marte. Pero aquí es donde tenemos que hablar. Y este es el enfoque verdadero de la educación cristiana que estoy planteando. Hermanos, ¿alguna pregunta o algún aporte en este momento? Porque yo sé que la forma como he planteado el asunto, lo que estoy diciendo hasta ahora es, ¿cuáles son los elementos que están presentes a la hora de educar teológicamente? O a la hora de hablar de educación cristiana. Leímos Génesis capítulo 1, versículo 1, que tenemos la primera doctrina que tenemos en las Escrituras es la doctrina de Dios, no la doctrina de la creación. Si usted enseña a los niños que Génesis 1 habla de la creación, usted está enseñando mal. Génesis 1 habla del Dios creador. Y se suceden las cosas o se narran aquellas cosas que el Dios creador hizo. Así que la preeminencia del capítulo 1 no es la creación, sino el Dios que ha creado. La preeminencia de Génesis capítulo 1 no es mostrar el primer día con unos sucesos y unos resultados como el segundo y hasta el sexto día. No, la preeminencia de la creación es mostrar la gloria de Cristo por cuanto en Él fueron creadas todas las cosas. Eso nos ayuda a tener de alguna manera un principio a la hora de entender el mundo de Dios. Porque en Romanos capítulo 1 se dice que algunos amaron más las criaturas que el Creador. ¿Pero por qué? Porque el enfoque de la educación muchas veces está en términos pragmáticos, utilitaristas, qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, en dónde yo estuve, pero no nos damos cuenta que la educación desde Génesis capítulo 1 se plantea en términos de Cristo.
O sea que si no hubiera habido caída, pecado, ¿de quién se hablaría? De Cristo. Y como quiera que hubo caída, ¿de quién se habla? De Cristo. O sea que el tema, justamente el quehacer teológico de la educación es justamente la gloria del Hijo de Dios. Porque a Él es que se muestra, Él es el que nos ha sido dado en el contexto del tiempo, en el contexto del espacio y en el contexto de la materia o de lo creado. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo que estoy dando en este punto son aquellos principios que nos ayudan a enfocar lo que verdaderamente es la educación cristiana. Por supuesto que en las sesiones que vendrán en esta materia seguramente vamos a hablar de particularidades como la educación judaica, la educación en la iglesia primitiva, la educación de los discípulos, pero esas ya son aspectos operativos de la educación. Aquí estoy hablando de aquellos enfoques, de aquel enfoque que debemos tener cuando hablamos de educación. Me han hecho la pregunta, entonces, ¿qué es la educación cristiana? ¿No? Yo no quiero ni definir ni redefinir lo que es la educación cristiana, más bien quiero responder cuál es el objeto de la educación cristiana. ¿Cuál es el objeto de la educación cristiana? Pero es que si yo respondo esto, terminamos la conferencia ya. Pero solamente voy a dar un indicio, no lo voy a explicar, solamente voy a dar un indicio para que a partir de allí usted pueda generar un concepto bíblico de lo que puede ser la educación cristiana. Quiero que me proyectes, por favor, un pasaje bíblico para pensar qué es entonces la educación cristiana y cuál es el fin, ¿verdad? Vamos a proyectar Jeremías capítulo 9. Insisto, no voy a ahondar aquí porque todavía no era el punto, pero yo sé que con lo que he dicho empiezo como a sembrar ciertas inquietudes, porque entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Jeremías capítulo 9. Versículo 23. Si quieren ponen allí un titulito, objeto de la educación cristiana, pero insisto, dañaron la conferencia con eso, pero la pregunta es pertinente, ¿sí? Mire lo que dice allí Jeremías capítulo 9, versículo 23. Voy a leerlo acá, pero ya está proyectado. Dice así, así dijo el Señor, versículo 23, ¿estamos? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Ahí está. ¿Ven educación cristiana aquí ahora? En entenderme, o sea, estoy hablando del objeto de la educación cristiana. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, bueno, y de ahí lo que es el Señor y lo que hace. ¿Qué estamos respondiendo ahí? No estamos basándonos aquí, no estamos respondiendo para generar un nuevo concepto, sino que estamos apuntando al objeto mismo, al fin mismo, a lo teleológico de la educación, y es en qué, según ese pasaje. En conocer, en entender, esa es su educación, en entender al Señor. Pero repito, ¿cómo entendemos al Señor si no es por quien fueron creadas todas las cosas?
Para entender el concepto, entender al Señor, la claridad es entender, conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en el contexto creado en Cristo. Y para entender a Dios o para conocer a Dios es conocer al Hijo. Y el Hijo resume diciendo, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Entonces les quedo debiendo una definición elaborada de lo que es educación cristiana. Quiero dejarlos en términos del objeto que se pretende en la educación cristiana. Y aquí no me estoy reduciendo a enseñar solo la Biblia. ¿Notamos la idea? Sino que a través de los saberes, y hay una idea de algunos de los reformados que hablaron de la soberanía de las esferas. Quiere decir que todos los conocimientos o todos los saberes dan cuenta en muchos de sus aspectos acerca del Dios soberano. Es decir, en el arte, en el poeta puede dar cuenta del Dios soberano. El artista, y algunos lo sacrificaron, también da cuenta de lo que Dios ha puesto en el ser creado, en esas habilidades que ha puesto. En el músico, por supuesto, y en todos los oficios. Estos oficios dan cuenta o pueden dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho. Y ustedes saben, y en este sentido que estoy hablando, yo no estoy diciendo ahora, y yo creo que nadie lo está entendiendo así, que el domingo, o sea mañana, usted no va a enseñar la Biblia, sino que va a enseñar la fotosíntesis. Sí, va a decir, o usted escribió una poesía y va a decir, mi tema de hoy es la poesía. Yo no estoy diciendo eso, pero yo lo que estoy diciendo es que la educación cristiana abarca tanto la revelación general como la revelación especial, viéndola como una sola y la misma que revela al Dios creador. Si no tengo la gracia del Señor para explicarlo bien, es eso lo que quiero decir. No podemos reducir la educación cristiana al contexto eclesiástico. ¿Qué dice el Salmo 24:1? El Salmo 24:1 dice eso. Del Señor, de Jehová, ¿qué cosa? Es la tierra y su plenitud. Y voy a hacer un apunte aquí. En este sentido, no le tengamos miedo al científico. ¿No les parece? No le tengamos miedo al científico o al artista o al músico. Porque aún su pecado pone en evidencia la ira de Dios. Porque aún su pecado Dios se glorifica. Porque confirma aún más su propia condenación. Pero aún la obra que puede hacer como artista refleja que de Dios vienen esas capacidades. Y aún lo verdadero que puede hacer nos recuerda que toda verdad procede de Dios. Así que la educación cristiana, los que teníamos la expectativa que era un asunto meramente eclesiástico, no. Es un asunto que abarca todo lo que se puede llamar saber. Así que si nuestros niños, y aquí es un apunte, una nota al margen, a modo de reflexión, cuando nuestros niños aprenden una ciencia, un arte, un oficio, usted no lo vea como algo mal. No, todo eso está dentro del aprendizaje de aquello que Dios ha revelado. ¿Notamos?
Yo sé que hay muchos temores de enviar a los niños a las escuelas de hoy, ¿verdad? Y algunos promueven educarlos en la casa para que no se vayan a contaminar. Pues quizás hay motivaciones buenas y quizás pueden restringirle de alguna manera, pero están actuando a lo Rousseau. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre, mi hijo estaría muy bien en casa, pero el colegio, ¿qué le haría? Lo corrompe. O la universidad lo corrompe. Fíjense que son ideas disfrazadas. Si usted tiene la oportunidad de educarlo en casa por alguna situación de contingencia, bueno, eso es un asunto providencial, ¿verdad? Pero si ha de ir a las instituciones, no vea esto como algo satánico. Simplemente preocúpese por criarlo desde la casa con principios reguladores en las escrituras, con principios escriturales, de tal manera que él, ustedes ya saben, Satanás tuvo un triunfo en el Edén, y eso suena optimista, pero el triunfo que tuvo es que lo que él dijo para Adán se cumplió. ¿Qué le dijo él a Adán y a Eva? El día que cumplas, el día que comas de este árbol, sabrás ¿qué cosa? El bien y el mal. Y después del pecado, entonces el ser humano desde Adán ya ni siquiera iba a saber del mal, ya el mal hacía parte de él. Ya ni siquiera estaba en búsqueda de conocer el mal, sino que el mal le había sido dado en esa naturaleza pecaminosa. ¿No es acaso lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no está hablando del pecado práctico, sino que está hablando del el pecado que es por naturaleza, el original. O sea, el pecado es algo que ya, o el mal es algo que ya nos viene dado. Usted es arrojado a este mundo ya con una naturaleza dada en la cual no se puede desprender, ni con la mejor educación. Por eso no lo han logrado los fines que hemos señalado, de hacer el hombre más apto para la sociedad, porque ya le viene dada una concepción, una ideología allí que está permeada justamente, como dicen las escrituras, he aquí esto vio el Señor, que todos los designios del pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Entonces, ¿hay esperanza? Por supuesto que sí. Cuando nosotros, obviamente con base en el Evangelio, traemos como esperanza al ser humano la verdadera integración. ¿Se acuerdan la pregunta que formulamos al principio? La verdadera integración, por supuesto, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y repito, no como una cosa meramente evangélica, no, sino como mañana hablamos de eso porque tengo una sesión que se llama Pedagogía de la Comprensión y les estaré hablando de cuándo en verdad nosotros comprendemos el propósito de Dios a través de la educación. Porque podemos estar informados meramente y podemos tener un cúmulo de conocimiento de Dios, pero sin embargo es solamente eso, un entendimiento y no una comprensión. Mañana explicaré esos términos. Entonces, hasta aquí paramos para preguntarnos otra vez. Y me gusta preguntar, ¿cuáles son los 3 elementos que generan contenidos en el currículo de Dios? Para ponerlo en términos de educación. Según Génesis, ¿cuáles son? ¿A qué? El tiempo, ¿qué más? La materia o lo creado y el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hablamos de la historicidad de Cristo. ¿Es así o no es así? Eso que a veces no queremos leer de la genealogía, esa es la historicidad de Cristo, ¿verdad?
Eso lo hablamos. Y ya lo dije también en Salmo 19, que a veces nosotros hacemos una separación de ese salmo diciendo, esto es lo general y esto es lo especial, lo cual genera sospecha, porque realmente que tanto lo uno es una misma cosa en el contexto de lo que Dios ha dado o de los contenidos que Él ha revelado en su plan de creación. Muy bien. Para terminar la sesión vamos a leer este pasaje de Génesis 1:26. Aquí nos vamos a formular otra pregunta. Ya respondimos la pregunta de aquello que nos genera contenido. Todo lo que está hace parte de la providencia de Dios, de la historia, ¿verdad? Todo lo que está aquí, no estamos soñando. Debemos conocer lo creado para conocer a Cristo. Y como decía la intervención, me parece que debo referirme a tu intervención, porque el objeto, en el pasado se estudiaba la naturaleza, ¿sí o no? Y en la educación cristiana también se estudia la naturaleza, pero el objeto no es la naturaleza. El objeto no es seguimos estudiando la naturaleza, y cuando yo digo estudiar la naturaleza, me estoy refiriendo al contexto donde se manifiestan diferentes ciencias, diferentes saberes. Me comunico en eso, ¿verdad? O sea, a eso me refiero. Seguimos estudiando la naturaleza en ese sentido, pero la naturaleza no es el fin último. El fin último es el Señor Jesucristo. Los impíos que no creen en Dios estudian la naturaleza y coinciden con nosotros en ese contexto de la naturaleza, pero no le dan sentido último a ese estudio que sea en Dios, sino que se quedan simplemente en lo observado, en lo comprobado, lo que está ahí, a lo que se les da a ellos. Ahora, debo hacer una advertencia aquí y es la siguiente. Cuando digo que tanto ellos como nosotros estudian el contexto de lo creado, ¿por qué razón ellos llegan solamente a lo creado? Porque resulta que la Biblia dice, ojos que no vio y oídos que no oyó, son las cosas que Dios ha revelado a los suyos. Los únicos que pueden trascender en la educación cristiana son aquellos que son iluminados o que son guiados bajo el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Esto solamente es posible porque Dios nos ha hecho aptos. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, porque éstas se han de discernir espiritualmente. O sea, la naturaleza o los saberes o lo que se enseña en el contexto de lo creado recobra carácter espiritual cuando esto se da por aquel que ha sido regenerado o por aquel que ha sido guiado por el Espíritu. Ahora bien, ¿el impío usa la razón? Sí. ¿El creyente usa la razón? Sí. Pero la diferencia está en que la trascendencia, el alcance o el fin último es bondad o es providencia de Dios. Así que usted no adora a las criaturas, sino que termina adorando al Creador. Aquí estamos hablando no solamente del quehacer, sino también del fin último de la educación teológica o la educación cristiana. Muy bien, vamos a mirar Génesis 1:26 al 28, solamente voy a tomar algunos apartes aquí. Dice aquí la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra,
Y en ese mismo pasaje dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. ¿Dónde ven ustedes aquí la educación? La educación acá se da en términos de administración. ¿Notamos? En términos de gobierno, en términos de administración, en términos de mandato cultural. En este caso, aquí ya no estamos hablando de los contenidos, sino que estamos hablando del educador, de aquel que está llamado a enseñar los planes o los propósitos o la voluntad de Dios revelada en el mundo creado. ¿Quiénes están llamados aquí? ¿Quiénes? ¿Por qué lo dudan? ¿Quiénes? ¿Para quién es la responsabilidad aquí? ¿Qué hombre? Están seguros de lo que están diciendo, ¿verdad? ¿Quiénes deben enseñar teológicamente? El hombre. ¿Qué hombre? El hombre de Dios. Esa respuesta no es cierta. La respuesta es todas las criaturas, desde Adán hasta el último, debe enseñar con la perspectiva teológica. ¿Me hago entender? Y usted dice, pero eso es imposible. ¿Sí? ¿Qué lo hace imposible? Claro, ¿y Dios es culpable de ese pecado? Dios no es culpable. O sea, toda criatura, por eso es que estoy luchando para concebir en mi mente la idea de educación cristiana y educación secular. Me cuesta concebir los dos conceptos a la vez. Porque cuando se dice, esto es una cosa y esto es otra cosa. No, la educación es una y la misma en cuanto a aquello que se debe enseñar. Se debe enseñar justamente en qué se debe deleitar el ser humano. Volviendo a Jeremías, en conocer a Dios. O sea, es uno. El contenido es uno y está en el contexto de lo creado. Y todas las criaturas deben hacerlo. O sea, cuando alguien no está haciendo esto, está desconociendo, está rehusando al mandato cultural que Dios estableció a las criaturas a imagen de su propio Hijo, creadas a imagen de su propio Hijo. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy resaltando aquí? Lo que estoy resaltando aquí es que la tarea de la educación cristiana no solamente es de la iglesia. La tarea de la educación cristiana es para toda criatura. Ahora, la imposibilidad está porque las criaturas sin Cristo no pueden ni quieren, pero Dios les sigue demandando que sus principios universales, absolutos de las Escrituras sean proclamados a todas las naciones. Notamos que no estamos reduciendo la educación otra vez. Es una sola. ¿O es que acaso el ser humano creó un espacio de mundo donde tiene muchos contenidos allí o muchas ciencias las cuales ha de explorar y de enseñar? ¿Es que acaso el ser humano es dueño de algún mundo distinto al creado por Dios? Si estamos concibiendo que hay otros contenidos distintos a los creados, bueno, ahí sí vale. Pero resulta que todos están en lo que Dios ha hecho. Pero, obviamente,
aunque el hombre sigue siendo responsable, Dios privilegia por gracia a los que Él ha llamado y les ha dado de su espíritu para que nuevamente redefinan lo que es la educación o los verdaderos principios de conocimiento que debemos enseñar en la casa, en la iglesia y en cualquier lugar. Quiero hacer una pausa, hermanos. Esto, por favor, no sé si será nuevo para usted. Para mí, no es que sea nuevo, realmente esto es lo que le dice la Biblia realmente, no es una invención o fábrica de mi parte, es lo que vemos en las Escrituras. Este es el enfoque correcto de lo que es la educación cristiana. Un enfoque correcto es justamente, como ya dije, que el ser humano conozca a Dios y que esta responsabilidad no solamente le compete a los creyentes, sino a todos. Pero sabemos ya que por el pecado no pueden ni quieren, pero la responsabilidad le sigue. Por ejemplo, cuando alguien, poniéndolo en términos prácticos, cuando alguien legisla algo que va en contra de la palabra de Dios, esa persona no es creyente, pero yo sé que usted tiene un juicio de valor sobre eso. Usted dice, ¿cómo así? Está buscando que los jóvenes tengan o desarrollen esta libertad en los parques, haciendo esto y haciendo lo otro. ¿Qué está pensando esta persona? ¿Me hago entender? ¿Usted por qué está haciendo ese juicio? Porque usted está endilgando o cargando responsabilidad en esa persona. ¿No es así? Esa persona no es creyente, pero usted de alguna manera está cargando una responsabilidad moral. ¿Eso qué está respondiendo? A lo que estamos diciendo, que la educación tiene un solo contenido y es Dios mismo. Y estamos llamados a enseñar todos, creyentes y no creyentes. Pero vuelvo a decir, por gracia, el Señor ahora sabe que quienes pueden proclamar su gloria, por supuesto, en términos de Cristo, son aquellos redimidos o regenerados. ¿Estamos?